estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me amó. Ahora puedo ver, o puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasijas para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me amó. Y ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me amó. Y ahora puedo ver, o puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Mis amados hermanos, es una bendición aprender de las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos aprendiendo del libro de Daniel. Para esta ocasión
he titulado esta porción bíblica Pidiendo misericordia al Dios del cielo. También basado en el capítulo 2, porque está muy rico para aprender. Una gran verdad que no podemos olvidar es que ningún hombre, escuche esto, ningún hombre tiene la capacidad de, por sí mismo, de conocer los planes de Dios para el futuro de una persona. Se lo repito, ningún hombre tiene la capacidad por sí mismo de conocer los planes de Dios para el futuro de una persona. O más sencillo, ningún hombre conoce el futuro de otra persona, sino solamente Dios. Aquellos que pretenden saber el futuro de las personas por medio de la astrología, las cartas o cualquier otro rito mágico son mentirosos y embaucadores. Y las personas crédulas que ponen su confianza en ellas deberían desconfiar y ponerlas a prueba, como lo hizo Nabucodonosor a esos magos y astrólogos. Es conocido que muchas personas, incluso cristianos inmaduros, acuden a chamanes, brujos, hechiceros, adivinos, etcétera, para que les lean las cartas y les digan sobre su futuro, que les comunique con algún familiar muerto o incluso que realicen ciertos encantamientos para sanación o para el amor. Muchos se meten en cosas que al inicio parecen inocentes, como por ejemplo viajes trascendentales, juego con la ouija, levitación. Todo eso dará pie cada vez a meterse más y más en la adivinación, cosa que no le agrada al Señor. Como ya lo he enseñado, la Escritura nos dice en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni adivinos, no los consultéis, no te contamines con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Escucho eso, mis amados hermanos. Solo este pequeño versículo nos deja muy claro y nos manda a no consultar con adivinos ni encantadores. Bienvenido al estudio del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Y nos da gusto que nos acompañe a la enseñanza bíblica del día de hoy. Padre, gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra, de leerla, de meditarla, de atesorarla para nuestro corazón. Al leerla y meditarla en esta hora, te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, como se lo decía al principio, he titulado el pensamiento bíblico del día de hoy, pidiendo misericordia al Dios del cielo. En nuestro estudio anterior, vimos que Nabucodonosor no se fiaba de los malos astrólogos y caldeos que tenía alrededor como consejeros para la interpretación de un sueño. Quizás ya había usado sus servicios con anterioridad y no había quedado satisfecho. Algunos han sugerido incluso que él no había olvidado el sueño, sino que estaba intentando comprobar si realmente eran capaces de hacer lo que decían. La desconfianza de Nabucodonosor era tan grande que iba creciendo momento tras momento. Cuando vio que los magos dilataban en el asunto, el rey los acusó de estar preparando una respuesta mentirosa y perversa. Por esta causa da un decreto de que incluso
podría hasta matarlo. Pero veamos qué fue ese decreto que él dio. En primer lugar, veamos esta verdad. Versículo 12 y 13. Leo desde el versículo 10. Los caldeos respondieron de delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Versículo 12, el decreto. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¡Ah, caray! Ahí se encuentra Daniel y sus amigos. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Una vez más, vemos a Daniel, que no tiene nada que ver en un problema, metido en un problema, que incluso le puede costar la muerte. Recordemos que él estaba siendo preparado como consejero del rey y está allí peligrando su vida. Esta es la situación. Nabucodonosor había perdido la confianza y respeto por esta clase de gente, así que decidió acabar con ellos de un tajo y eliminar un ministerio, un brazo de su gobierno. Esto puso en peligro la vida de Daniel y la de sus compañeros, que en ese momento eran contados también en este grupo de sabios, aunque como antes hemos señalado, quizás estaban todavía en un periodo de formación. En segundo lugar, Daniel se compromete a interpretar el sueño del rey. Daniel capítulo 2, versículos del 14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Airoc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Airoc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Airoc hizo saber a Daniel lo que había, le contó toda la historia. Y Daniel entró y pidió al rey que le diesen tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel se compromete a interpretar el sueño del rey y se dirige al verdugo, a Arioc, y le pide que le platique qué es lo que está pasando, pero también tiene la osadía de ir delante del rey y decirle que le dé tiempo. A Daniel todo este asunto le tomó por sorpresa. Él no sabía nada de lo que había sucedido en la corte del rey y aún así iba a ser ejecutado. Escuche esto. De manera muy sabia pidió a este verdugo, Arioc, capitán de la guardia del rey, que le explicara lo que estaba sucediendo. Y una vez enterado, se ofreció a resolver el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. En estos momentos de máxima tensión, nos revela el auténtico carácter de este joven. Mis amados hermanos, creemos que para este tiempo Daniel tendría algunos
20 a 22 años. Recordemos que él fue tomado cautivo a los 17. Si había pasado aproximadamente 2, 3 años, él estaría entre 20, 21, 22 años, más o menos, aproximadamente. Y vemos cómo el carácter de este joven sale a relumbrar. Por un lado, su osadía al dirigirse al ejecutor del rey. Y por otro, su sabiduría y prudencia para hablarle. También vemos su aplomo en un momento de crisis, cuando su vida misma peligraba. Porque vemos que no hizo ninguna demostración de desesperación. ¿Qué haces tú cuando te ves amenazado por la muerte? ¿Qué haces tú cuando te ves amenazado por la muerte de un criminal que te está asaltando, de una enfermedad que te asalta, o como en el caso de Daniel, de un edicto que decía que iban a ejecutar a todos los magos y sabios, y en ese grupo está él? No lo vemos angustiado, desesperado. Vemos su osadía, su aplomo, su prudencia, su sabiduría. Y más allá, vemos su temple espiritual. Eso es lo que queda demostrado en la vida de Daniel en medio de este cuadro de desesperación. Mis amados hermanos, todo esto no sería posible sin la auténtica confianza que tenía Daniel en Dios. Vemos que era un hombre de fe. Finalmente se le dio la oportunidad de tener acceso a la presencia del soberano y pudo estar ante él y atender la petición del rey directamente. Entonces, ¿qué hace Daniel? Después de ver su carácter y su confianza en Dios, el aplomo, la sabiduría y la prudencia para ir delante del ejecutor del rey y del mismo rey. Mire lo que nos dice. En tercer lugar, la tercera cosa que vemos aquí, Daniel y sus compañeros oran a Dios. Oran a Dios. Versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué el Dios del cielo? Porque quiere resaltarse que no el Dios de los babilonios, no el Dios de los caldeos, que pidiesen misericordia al Dios del cielo. Escuche eso. Sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Mis amados hermanos, Daniel estaba pidiendo misericordia por él, para que se le revelara el sueño y se revelara su interpretación, porque de esto dependía su vida. Él pedía misericordia, no para saber cuál era el sueño y su interpretación. Él pedía misericordia por él. Mis amados hermanos, qué enseñanza. Yo espero hoy que los jóvenes usen el WhatsApp, el Facebook, los medios de comunicación para comunicarse con los demás jóvenes y orar, buscarse, apoyarse en medio de sus necesidades, como lo hizo Daniel.
Yo espero que así como lo hizo Daniel y buscó amigos que lo apoyaran en oración, busquemos también amigos que nos apoyen en oración en medio de situaciones y crisis difíciles. Dios nos ayude a buscarlo con todo nuestro corazón y a compartir nuestras necesidades más profundas cuando necesitamos de la bendición de Dios. Porque solamente la bendición de Dios es la que nos puede ayudar en medio de todas estas crisis. Resulta claro, mis amados hermanos, en este pasaje, que ni Daniel ni sus compañeros pensaron en responder al rey confiando en su propia sabiduría o su propia capacidad. De algún modo, en este punto, estaban de acuerdo con los sabios de Babilonia cuando dijeron que lo que el rey demandaba de ellos no era algo que algún hombre podría declararles, sino solo los dioses cuya morada no es con la carne, como dice Daniel 2:11. Por eso esto los llevó a buscar al Dios que ellos conocían. Ellos sabían que ellos en sus fuerzas y en su sabiduría no tendrían respuesta para esta petición y que la respuesta solamente se encontraba en los dioses cuya morada no es de la carne. Y cuánto más en ese Dios todopoderoso que es Jehová de los ejércitos. Así que Daniel regresó a su casa y buscó a sus 3 compañeros. Juntos oraron a Dios pidiéndole por lo imposible. Notemos que se dirigieron al Dios del cielo, porque sabían que después de la destrucción del templo de Jerusalén, Dios ya no residía en un templo en esta tierra, sino que su trono estaba establecido en los cielos y que la tierra era el estrado de sus pies. Los 4 jóvenes exiliados de Judá cayeron sobre sus rodillas pidiendo la misericordia de Dios. Su petición tenía por objeto recibir la revelación sobre el sueño de Nabucodonosor y así poder ser libradas sus vidas y la de los otros sabios de Babilonia de la muerte, porque el edicto ya estaba dado. Como todos sabemos y conocemos, la gran misericordia de Dios tiene por todo aquel que le busca de corazón. Bendito sea Dios. Todo aquel que le busca de corazón, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Todos sabemos esto. Así que Dios respondió sus oraciones. Ahora notemos la 4ª enseñanza de este pasaje. La alabanza por la revelación recibida. La gratitud por la oración contestada. Versículos del 19 al 23. Dice la Escritura en esta porción: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes de las... Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Verso 23.
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerzas, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En esta última porción bíblica que estaremos meditando en esta hora, vemos las alabanzas por la revelación recibida. Vemos la gratitud de Daniel. Dios contestó su oración y Dios sigue contestando oraciones. Dios contestó la oración de estos jóvenes en esa misma noche. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. E inmediatamente, subraye eso, e inmediatamente Daniel adoró a Dios por la revelación recibida. Nunca se tarde en alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando usted tenga respuesta a su oración. En ese mismo instante doble sus rodillas, adore a Dios, tenga un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5, 17, 18 nos dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido ante las oraciones contestadas. Dios quiere que tengamos una boca llena de alabanza y de adoración cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Daniel. Comenzó diciendo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos. Mis amados hermanos, cuando mis bisabuelos vivían, ahí estaba Dios. Cuando mi abuelo vive, ahí está Dios. Cuando ahora en este tiempo, aquí está Dios. Pero cuando yo me muera, cuando estén mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, allí está Dios, porque Dios es el Dios de los siglos en los siglos. Ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego dice: bendito sea el nombre de Dios. Representa su carácter. Esta es la razón por que Daniel le adora. Luego reconoció: suyo es el poder, dice la Escritura. Él tiene el control soberano de todo el universo. Y Él tiene el control de la historia humana, mis amados hermanos. Esto queda claramente. Él conoce los tiempos. A veces pensamos que si gobierna tal persona, que si gobierna tal persona. Dios es el que tiene el control de los tiempos. Él es el que tiene el control de la pandemia. Él es el que tiene el control sobre los gobernantes de la tierra, de las naciones. Él da, Él quita, Él levanta, Él dispone. Él tiene el poder. Dice la Escritura: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él levanta gobernantes, Él quita gobernantes, Él permite que algunos los asesinen para que no lleguen a ser gobernadores. Él quita, pone, Él dispone. Nada ocurre sin su permiso. El hombre cree que él controla los eventos políticos y las naciones, pero es Dios quien en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor, en el tiempo de Daniel, estaba sentado en el trono de Babilonia porque Dios así lo había dispuesto a fin de llevar a cabo sus propósitos del juicio de Dios contra Israel a causa de su idolatría. Y no solamente, mis amados hermanos, de Israel, sino de todas las naciones, aunque tanto el rey como sus súbditos no lo veían de ese modo y pensaban que sus victorias se debían a su propio poder
y sabiduría. Incluso, mis amados hermanos, Canaán, la tierra del amorreo, la tierra de los cananitas, toda esa tierra fue barrida y quitada y dada al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque allí se practicaba hechicería, agorero, espiritismo. Dice, por esta razón quito a esa nación. Mis amados hermanos, Dios es el que tiene el control de la historia humana que estamos viviendo. Aunque por un momento usted piense que usted obtuvo un mejor trabajo, aunque usted piense por algún momento que lo que usted tiene o es o hace es por sus fuerzas y sabiduría, quiero decirle que no. Es Dios el que tiene el poder. Por eso finalmente Daniel reconoció, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el único que puede revelar los misterios escondidos, porque solo Él es la fuente de la sabiduría. Su conocimiento era infinitamente superior al de los sabios del mundo y, por supuesto, a cualquier falsa deidad babilónica. Él revela lo profundo y lo escondido, dice Daniel en su gratitud. Aquello que ningún ser humano o ángel es capaz de conocer. También dice, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. No hay nada escondido para Dios. Por último, termina diciendo, al expresar su alabanza y gratitud, Dios de sus padres. Así termina. A ti, oh Dios de mis padres, versículo 23, te doy gracias y te alabo. Me encanta eso. Dos términos importantes, gratitud y alabanza. Porque me has dado sabiduría y fuerzas, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mis amados hermanos, cuando él dice, el Dios de mis padres, hace una referencia clara a la nación judía, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hace una referencia clara al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Padre, ayúdanos a entender. Cuando vengan esos momentos en que seamos amenazados, aún con la misma vida, que seamos amenazados por la muerte, tener plena confianza en ti, que tú tienes control de todas las cosas. Y que si es tu voluntad, seremos librados de la muerte. Y que tú nos das la sabiduría. Ayúdanos, Padre, cada vez que tú contestes nuestras oraciones, a vivir en alabanza y gratitud delante de ti, honrando tu nombre. Gracias por tu palabra y por la enseñanza de esta hora. Te lo ruego, te lo suplico todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta enseñanza. Les animamos para que nos siga acompañando y juntos seguir escudriñando este hermoso libro de Daniel. Dios les bendiga. Tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llena.
gratitud al contemplar en la cruz que su